Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, llevamos esto todos muy cansados, Ya muy estamos extenuados, cansados. muy saturados de toda la situación y viendo que cada día la situación sigue igual o peor, digamos, los días pasan, los brotes se suceden, las provincias tienen brotes muy grandes que no logran controlar y se demora mucho en tomar acciones y a veces se quiere reemplazar esas acciones que hay que tomar por medidas a las cuales la gente tiene una esperanza mágica de que pueda funcionar, digamos, como algunos medicamentos que todavía no están la eficacia demostrada, ojalá que funcionara, pero que todavía no tenemos evidencia de que se puedan utilizar para frenar ni la transmisión ni para producir prevención. Claro, claro, porque bueno, buena parte del debate es, a ver, la gente se junta igual, entonces hay que abrir los espacios para juntarse o hay que habilitarlos un poco más. ¿Cuánto importa eso en un proceso largo? Porque por ahí en un par de semanas, bueno, eso puede cambiar, pero en un proceso largo, ¿cuánto importa cuando se dicen esas cosas? No, yo creo que importa sobre todo el tema de la comunicación, cómo se comunica. Yo creo y estoy de acuerdo que si la situación está estable y los casos vienen a la baja, y la gente sale, el tiempo está lindo, es preferible, digamos, que estas reuniones se hagan supervisadas y en el espacio público para que la gente no se contagie. Pero hay que tener claro cuál es el momento donde algunas de estas actividades se van a tener que dejar de hacer si la cosa empeora. Ya hemos visto y siempre vemos las cosas que pasan antes en los países que han empezado antes y hemos visto cómo la apertura de colegios en Israel o en Madrid o en algunas otras ciudades de Europa han generado brotes importantes y han tenido que cerrarlos, ¿no? Hemos Sí, visto también sí. brotes de campamento de chicos en Estados Unidos con un 80% de los chicos contagiados. Entonces, si no tenés una expansión muy grande del sistema de testeo, una búsqueda de los contactos, porque sabemos que hay una proporción grande de asintomáticos que va a ser mucho más grande mientras más busques. Si no buscas, no va a tener tantos. Y si no tenemos medidas claras o un discurso claro de cuándo se va a cerrar eso, lo que después te queda es que en Salta, en Río Negro, en Tucumán, ven esto en la televisión y pretenden mantener abiertos estos lugares cuando las camas en terapia intensiva están más del 90% ocupadas, ¿entendés? Entonces ahí en esas provincias vos no te podés dar el lujo de seguir abriendo y generando opciones de transmisión porque el sistema está totalmente desbordado con un 90% de camas de terapia intensiva. Claro, la agenda de Buenos Aires para el resto del país. Vamos a escuchar lo que decía, de hecho, Horacio Rodríguez Larreta sobre el porcentaje de actividades habilitadas que hay ahora en la Ciudad de Buenos Aires y volvemos a hablar con Omar Suárez. Tiramos. El criterio para avanzar que llevamos en este plan se basa en 3 indicadores: la cantidad de contagios diarios, el R o la tasa de contagiosidad y la ocupación de camas de terapia intensiva. Cuanto mejor fueron estas variables, más rápido pudimos avanzar. Cuando tuvimos complicación con estas variables, tuvimos que ralentizarlo. Al día de hoy ya habilitamos el 90% de las actividades que teníamos previstas. Lo primero que hicimos fue fortalecer el sistema de salud, incluso empezando antes de que hubiera ni siquiera un solo contagio en la ciudad. Y lanzamos un plan, una estrategia sanitaria inteligente y masiva, basada en el testeo, en la detección temprana de los casos, en el seguimiento de sus contactos estrechos y en el aislamiento. Y además, aprendiendo de la experiencia en otras ciudades, hicimos un foco muy especial en los grupos más vulnerables, en los barrios vulnerables de la ciudad y en los geriátricos. Andrés. Sí, buenas noches, Omar. Bueno, ahí escuchamos al jefe de gobierno porteño, escuchábamos que hay una cantidad importante de actividades abiertas en la ciudad de Buenos Aires. Primero preguntarte si te parece que eso se condice con la situación epidemiológica que estamos viendo en el país y después qué pasó en el interior, ¿no? Que parecía controlada la situación, ahora explotaron los casos y si eso se va a poder controlar de alguna manera mediante sistemas de testeos y demás. Bueno, ahí es una situación compleja de analizar. Yo creo que Buenos Aires ha demostrado, la ciudad y la provincia han demostrado de estar en esta meseta y de haber hecho, quiero decir, si bien no hemos tenido un descenso brusco de los casos, si bien no hemos tenido un control muy importante de los casos
y siempre se ha mantenido en ciudad entre 700 y 1000 cada día, que es una cifra alta para una ciudad, no se desbocó. Y eso gracias a, como decía el informe, a los esfuerzos que se hacen en testeo, los esfuerzos que se hacen en búsqueda de contactos, al esfuerzo que se hace en los hospitales. Si eso es suficiente o no, o si pudiera haber sido más efectivo, si se hubiera hecho más todavía, es es difícil de poder analizarlo ahora, es contrafactual decir, bueno, si hubiéramos hecho el doble estaríamos el doble de mejor, no lo sabemos. Pero lo concreto es que la situación parece estar un poco controlada en la ciudad de Buenos Aires. En el interior no tienen ni los recursos ni la infraestructura que tiene la ciudad de Buenos Aires para poder hacer frente a brotes bruscos de esta enfermedad, y entonces eso fue lo que generó estos grandes brotes. Seguramente ahí es más claro decir que cuando vos tenés una epidemia desbocada en una ciudad grande, es muy difícil controlarla sin un congelamiento de la movilidad. Entonces ahí uno puede con más tranquilidad decir, sí, los casos de Rosario, Mendoza, claro, se han presentado después de las grandes aperturas, porque hay una cronología donde se empiezan a hacer las aperturas y de pronto aparecen estos casos, Córdoba con 2000 casos también por día. Entonces, quizás creo que estamos todos cansados, el mundo está cansado, no es una cosa que le pasa a Córdoba o a Rosario, claro, sí. es una cosa que pasa en Berlín. Entonces la gente ya no se banca que le diga, bueno, ya vas a estar ahora 2 semanas otra vez guardado. Pero hay pocas opciones de controlarlo si no se hace así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que insistir en la comunicación, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Este hecho de haber estado expuesto tanto tiempo a casos y casos y casos hace que la mayoría de la gente tenga claras las medidas de protección, y vos salir a la calle y la gente usa barbijo. Es poco frecuente que veas grupitos de chicos tomando cerveza todos juntos en una esquina, como era antes, por ejemplo. Entonces eso quizás está generando también un efecto beneficioso que hay que tratar de replicar en todo el interior, que de alguna manera se pongan en marcha, apelar mucho más a lo individual, ya que no se puede hacer algo colectivo y ya que no se puede cerrar. Bueno, entonces seguir apelando a lo individual, a que la gente, si va a salir, que salga solo con su propia familia, si va a tener una actividad que sea con su pequeño grupo, que no pase de 4 o 5 personas, ningún tipo de reunión, que las cosas, los ambientes estén ventilados, que la gente esté a 2 metros, se lave las manos y use barbijo. Bien, Omar, muchas gracias por atendernos hasta ahora. Te hacen 1000 millones de preguntas estos días. Y bueno, volveremos a hablar seguramente. Ahí me gusta el mensaje final que decía Marcelo, obviamente, de pensarlo en colectivo.